Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Muchas veces pensamos que los sueños tienen fecha de caducidad. Hoy, en el episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra, conoceremos la historia de una mujer que nos demuestra que definitivamente es lo contrario. Quédate para que junto a mí descubramos la historia de María Antonia Domínguez, quien es una mujer que no se puso excusa, que después de haberse convertido en madre de 3 hermosas hijas y al mismo tiempo luchando con el rol de esposa, profesional y un sinnúmero de obstáculos, esta no paró en la idea de convertirse en una profesional de trascendencia. Quédate y descubramos cómo ella pudo lograrlo. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Bienvenida, mami, a este episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Realmente un episodio hecho en honor a todas esas madres dominicanas. Este episodio es para homenajear a ese ser tan especial como lo son ustedes, mami. ¿Cómo te sientes? Hola Manuela, me siento muy bien, gracias a Dios. Gracias a ti por darme la oportunidad. Te felicito por este espacio tan importante para edificar a muchas mujeres que día a día necesitan palabras de aliento para salir adelante. De verdad que sí, es muy importante. Amén, mami. Gloria a Dios por eso, definitivamente que sí. Y pues para que la audiencia conozcan la joya de madre que Papá Dios me regaló, vamos a contarles un poquito acerca de ti. Dime, mami, ¿cómo tú te defines? Cuéntame. Bueno, tú sabes, ¿verdad? La fortaleza mía como hija, pero me identifico mucho con la resiliencia, persona que a pesar de los obstáculos y las adversidades, siempre he logrado mis metas, he llegado a donde hoy estoy, gracias a Dios por esa mujer que ha hecho en mí, con esa fortaleza. Me siento una mujer bendecida por el Señor, porque de verdad que esa fortaleza y esa fuerza que he tenido en el transcurrir de mi vida, se la debo al Señor. Entonces, mami, para la audiencia, pues que no saben que tu nombre, en un origen, ¿verdad? Tu verdadero nombre es María Antonia. Pero ¿qué sucede? Por muchos años, los que te conocen íntimamente te llaman Juana. Vamos a ver, danos a conocer un poquito acerca de esa historia de que nace tu nombre. Bueno, mi nombre tiene un trasfondo. Hasta los 16 años yo no sabía que mi verdadero nombre era María Antonia, porque mis padres me pusieron, o sea, me llamaron Juana. En aquellos tiempos generalmente iban personas que a veces que no sabían leer, como son mis padres. Soy hija de padres analfabetos que no saben leer ni escribir. Cuando yo me tocó a los 16 años sacar mi acta de nacimiento yo misma para sacar mi primera cédula, es donde yo me doy cuenta, ya sabía yo leer en ese tiempo, es donde yo me doy cuenta que mi verdadero nombre es María Antonia, porque soy la primera de 4 hermanos y mi madre me iba a llamar Juana Antonia porque según mi antepasado, los nombres tienen su historia, tienen su origen, tanto espiritual, ¿verdad? Como cada quien tiene su creencia. Mami, compártele a la audiencia cómo fue tu infancia. Mi infancia fue muy, de verdad, demasiado, diría yo, con muchos obstáculos para una niña desarrollarse. Pero,
debido a que mis padres, por no tener mucho avance en cuanto a la educación, generalmente van a la agricultura. Entonces, yo tuve que crecer a temprana edad mentalmente porque yo tenía que cuidar de mis hermanos, tenía que hacer los quehaceres de la casa y a la vez estudiar. Entonces, tuve que graduarme también a una edad muy avanzada, graduarme de bachillerato, porque mis padres se mudaban mucho. Mudamos 14 veces. Entonces, generalmente cuando ellos se mudaban, yo tenía muchas veces que dejar el año escolar a media. Entonces, muchas veces, por el desconocimiento, nos mudábamos de una provincia a otra y cuando llegaba, que el año estuviera comenzando, yo tenía que esperar a que terminara para poder iniciar el año escolar. Eso fue algo para mí que yo lo recuerdo que quizá si no hubiese tenido ese obstáculo, quizá, ¿verdad? Hubiese sido mejor para mí, más fácil terminar mi bachillerato a temprana edad, lo que me llevó a mí a casarme a los 18 años, sin terminar el bachillerato. Pero gracias a Dios, Dios pone ángeles en nuestro camino, porque yo lo entiendo así. Tú sabes que, y para las personas que me están escuchando, yo tengo una persona a la cual le agradezco mucho lo que hoy yo soy, porque fue mi fuente de inspiración. A pesar de que Dios tiene su propósito para cada uno de nosotros, fue mi fuente de inspiración. Desde los 11 años, fue donde yo llegué a la última escuela donde estaba estudiando, donde pude terminar mi primaria. Entonces conocí a esa persona, esa maestra, María Rosario, cariñosamente Chichi, que la cual pido siempre vida y salud para ella. No se imagina cuánto le agradezco porque de verdad que siempre necesitamos un impulso en nuestras vidas y el Señor lo pone, aunque uno no lo crea, el Señor pone un impulso en la vida de cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos, es como cuando pone una piedra en nuestras manos y nosotros tenemos que darle forma a esa piedra. Asimismo, es el don que el Señor pone en nuestras manos y esa persona que el Señor nos pone, también nosotros debemos de reconocer cómo llegan a nuestras vidas y por qué. Entonces, yo entiendo que esa señora fue para que yo pudiera crecer y sentirme orgullosa de mí y que de ustedes como mis hijas hoy se sientan orgullosas de mí. Porque claro está, yo entiendo muchas veces, he entendido que si yo me hubiese quedado con mis padres hasta cierta edad, adulta, ¿verdad? Adolescente y eso, quizá yo no hubiese podido lograr las metas que hasta hoy yo he podido lograr. Decido entonces irme a su casa, mis padres aceptan que yo me vaya, comienzo entonces el bachillerato y ella siendo maestra, yo iba a sustituirla a ella. Incluso hay un compañero mío que muchas veces le dice a la amistad que yo le di clase a él. Somos casi de la misma edad, somos contemporáneos. Pero como verdad, yo vivía en su casa y a veces por situaciones de salud o algo, ella me mandaba a sustituirla porque gracias a Dios tenía mi habilidad, ese don que el Señor ha puesto en mí, que es esa habilidad de servir, ese deseo de servir. Y yo a veces, esto me parece como jocoso. Él dice, Juana me dio clase a mí. Y yo le digo, no, pero no crean que soy más vieja que él. Lo que pasa es que yo sustituía a mi mamá de crianza. Entonces, así surge ese tiempo, ¿verdad? De niña, donde yo paso hasta los 15 años con mi mamá.
Entonces luego es cuando decido irme a vivir con esa señora. De ahí es donde yo entiendo que luego me casé, como le dije, que no había terminado el bachillerato, me faltaban 2 años, con 18 años, y, pero esa inspiración como que yo la sentía, y yo siento como que eso me nació a mí porque soy maestra, me hice maestra, y o sea que seguí su camino, porque fue como algo que ella me inspiró, fue algo que ella me motivó. Entonces, eso me llevó a ser maestra. Después decidí tomar la decisión de ser psicóloga porque yo quería seguir trabajando con esos jóvenes que yo entiendo que día a día necesitan un apoyo, necesitan a una persona que le tienda la mano. Entonces, gracias a esa persona, yo la recuerdo y ella no sabe lo inmensamente agradecida que yo le estoy, porque ella fue la fuente de mi inspiración. Aunque le doy gracias a Dios por los padres que ha puesto en mi camino, porque me han dado mucho amor, siempre me apoyaron en las decisiones que yo tomé. Mi padre, a pesar de ser analfabeto, siempre nos preparaba cuando íbamos a iniciar un año escolar. Siempre mi padre iba y nos llevaba a la ciudad a comprar los útiles para prepararnos porque él sentía como el deseo de que nosotros no fuéramos como él. Pero digo que esa señora fue la fuente de mi inspiración porque, como ya le dije, soy la primera de 4 hermanos y soy la única que soy profesional. Por más que luchamos, mis hermanos no salieron, no les gustó la educación, no les gustaba estudiar, decían que eso no era lo que a ellos les gustaba, pero yo sí me siento orgullosa de las metas que yo he logrado y siento que mis hijas también se sienten orgullosas de mí porque me lo han dado a demostrar y eso me hace sentir muy bien, de verdad. Es, eso sí es verdad, mami. Y producto, mira, ahora que tú mencionas realmente en lo que significa Mama Chichi, porque así le llamamos, o sea, ella se convirtió en una abuela para nosotras, para mis hermanas y para mí, producto de esa conexión que hubo en la infancia de mi mamá. Ella se convirtió en ese apoyo, no solamente para mami, sino también para nuestro crecimiento, para la etapa de infancia de las tres. Era esa persona que estaba siempre ahí pendiente, ¿verdad? De cómo estábamos nosotras, mientras mami tenía que irse a hacer distintas cosas, porque como ella dice, quizá ahora mismo usted dice, no, yo me hice profesional, pero hay un trasfondo antes de llegar a ser profesional. Y yo quiero que tú le compartas a la audiencia cómo fue desde el punto en que tú te casaste, te vas a vivir a la casa de Mama Chichi para situar un poquito la historia. Y viviendo en la casa de Mama Chichi es que tú conoces a papi, ¿verdad? Ok. Con ellos yo vivía y entonces ahí lo conocí. Exactamente. Ahí, bueno, ahí se enamoró entonces ya de mi papá y fue donde ella quedó prácticamente viviendo cerca de Mamá Chichi, o sea, súper cerca, con alrededor de toda la familia ahí de mi papá, y pues ahí crecimos nosotros. Para mí, un lugar de muchísima bendición, es como un alto, le llaman la Loma de los Suárez, pero para mí ese es como cuando tú estás en un Edén, allí hay de todo y lo principal es mucho amor y muchos deseos de superación. Una Sí, familia que nos ha transmitido muchos valores y yo creo que gran parte de la inspiración que Dios le dio no solamente a mami, sino también a nosotras como hijas, es producto de haber nacido del seno de esa familia. sí, sí mismo, Manuela. Entonces, mami, luego ya de que, ¿verdad? Te casas y tienes 3 niñas.
Yo soy la primera, mi hermana Laura la segunda y Noemi la tercera. Entonces, ¿cuándo María Antonia, cuándo Juana decide otra vez volver a estudiar? ¿O por qué? ¿Qué la lleva a ella a querer volver a, luego de tener 3 niñas, donde sabemos que como madre no es algo tan fácil de tú decir, no era una, porque nosotras nos llevamos, cuéntame un poquito, mami, ¿cuánto nos llevamos nosotras? Para que la audiencia conozca un poquito esa parte. Se llevan de a 1 año y 2 años. Entonces, luego, cuando yo tengo a Noemi, que es la pequeña, yo decido, porque es como le dije, yo tenía como ese impulso dentro de mí, como ese sí, ese tú puedes. Yo lo llevaba dentro, esa parte positiva. Entonces, Noemi, la más pequeña, apenas no tenía 1 año todavía, cuando yo entonces decido continuar mi bachillerato. Estudiaba sabatino, me dediqué a trabajar porque ya tenía que terminar en un lugar donde había que pagar. Entonces es donde yo decido comenzar a trabajar con ustedes pequeñas. Mi madre me dio apoyo también en esa ocasión con ustedes, con las dos más mayores que eran tú y Laura, para yo poder, ¿verdad?, seguir adelante. Pero me lancé, como dicen, me lancé al río y nadando contra la corriente logré el bachillerato con mucho esfuerzo. 3 niñas pequeñas, un trabajo y un estudio. Entonces luego, cuando termino, digo, yo quiero ser maestra cuando termino el bachillerato. Quiero ser maestra. Y tú sabes cómo es, ¿verdad? Yo he sido siempre. Entonces, para las personas que no me conocen, yo soy una persona que me encantan los riesgos, encontrarme como esos obstáculos fuertes en Los mi retos. camino. Para yo como, mientras más fuerte la barrera, yo como sentir ese impulso mayor y ese logro y ese orgullo de mí misma. Entonces, donde yo decido, yo digo, voy a seguir estudiando, voy a ser maestra y y me fui a una provincia llamada Santiago, aquí en Santo Domingo, que la misma maestra Chichi fue que me llevó allá a la universidad. Inicié mi primera carrera, licenciada en matemática y física. Pero, Lo logré para, con miles de obstáculos, pero lo logré. así, para los que te escuchan diciendo, oh, mi primer trabajo, ¿cómo fue? O sea, ¿cuál fue ese primer trabajo que tú tuviste? Bueno, yo lavaba, yo limpiaba casa, yo trabajé en una zona franca para yo poder, como le dije, para yo poder costearme mi estudio y trabajaba honradamente, gracias a Dios, hasta que luego después que inicié en la universidad, que tenía 2 años en la universidad, logré entrar a un colegio de iniciar a trabajar, lo que era ya un inicio a lo que era mi carrera que yo estaba cursando. Exacto. Posiblemente las personas que nos escuchan dicen, ah, no, pero ella empezó a trabajar y todo color de rosa, pero no fue así. Fue producto de un esfuerzo arduo y pues una decisión en primer momento tuya, pero también había que fajarse, pues como tú nos dices a nosotras, hay que fajarse Claro, para poder lograr esas metas. así es. Y mami, recuerdo mucho de mi infancia, que nosotras bien pequeñitas, como tú tenías que irte a la universidad y era de una provincia a otra donde estudiabas, te tocó en un momento, era como de noche, en un espacio que tenías que estudiar y era por las noches, producto a que eras madre y también tenías que trabajar. Y me acuerdo que nosotras, yo por lo menos yo de niña, te esperaba
porque mi papá no vivía con nosotras durante la semana y durábamos como que las 4 juntas durante la semana. Nosotras nos manteníamos en casa y mi papá solamente venía los fines de semana a la casa. Venía los sábados, se iba los lunes en la mañana, porque tenía que trabajar en otra provincia también. Yo me acuerdo mucho en esa época que yo decía, pero ¿cómo mami lo hace? Y yo estoy hablando de que yo tenía como unos 9 años más o menos, y cuidado si me... Y yo me acuerdo que me quedaba con mi tía, en la casa de mi abuela paterna, ahí con mis tíos, con tía Blasina específicamente, y yo me quedaba con ella esperando que tú llegaras de la universidad. Muchas veces mis hermanas se dormían, y yo con ese peso de hermana mayor y de que tenía que ser como ese apoyo para mami, yo no, o sea, yo peleaba con el sueño, pero aún siendo una niña, yo sentía que yo tenía que esperar a que mi mami llegara para entonces yo poder irnos entonces a la casa para acompañar a mami porque estaba muy oscuro en esos tiempos, sin luz. Estamos hablando de un tiempo donde la carretera en ese momento donde vivíamos nosotros no estaba ni siquiera hecha. Cuéntame un poquito, mami, qué sentías tú en esos tiempos, o sea, cómo lo hacía, cómo te impulsaba, qué... Bueno, lo primero es que de verdad tú eres una heroína, al igual que yo, porque te tocó desde muy pequeña, por ser la mayor, este, crear esa defensa, ese caparazón de defensa para proteger a tus hermanas y apoyarme a mí para poder, ¿verdad? Porque algunas cosas que yo podía confiar en ti, por eso yo podía también desarrollarme a la vez, porque cuando yo me iba a un trabajo o a un estudio, que me tocó estudiar de noche, como tú dices, porque como trabajaba diario, los sábados estudiaba sábado y muchas veces me tocaba en la noche. Pues esa noche que tú dices es cuando teniendo que trasladarme de una provincia a otra, generalmente a veces no había transporte, a una hora ya tarde de la noche, llegabas a una parada de autobús donde ya se habían ido todos. Muchas veces esperando ahí, yo oraba, yo pedía a Dios que me mandara un ángel, siempre, porque siempre tuve a ese Señor conmigo, siempre he tenido a mi Señor conmigo, porque yo siento que Él me acompaña a cada segundo de mi vida. Yo siento como que Él está ahí, como que es una persona que me lleva como entre sus manos, porque de verdad que yo encontraba, aún perdiendo prácticamente las esperanzas de encontrar una persona que me ayudara a llegar a mi casa, la fe nunca la perdía, nunca desaparecía. Y ese ángel siempre llegaba. Y era cuando yo tenía que llegar a veces a una hora en la noche, decimos las 10, las 11 de la noche, cuando tú tenías que esperarme para nosotros irnos a las casas a dormir. Entonces, para mí era muy fuerte porque una mujer sola en la calle, y gracias a Dios a mí nunca me pasó nada. Nada me pasó, gracias a Dios, en ese transcurso, porque era como que yo le ponía como a Dios, yo me le ponía a Dios en sus manos y yo siempre confiaba en Él. Como te digo, yo siempre pensaba, como les digo, siempre pensaba que yo estaba como cuidada, que yo estaba como protegida. Y así también yo sentía que mis hijas estaban protegidas, porque gracias a Dios, como dice Manuela, aunque tuve que separarme de su padre por circunstancias, ¿verdad? Situaciones de pareja, pero su familia me dio un gran apoyo. Eso sentí gran apoyo de su familia en esos momentos que yo necesitaba y que ustedes también siendo pequeñitas necesitaban. Gracias a Dios Es así. que esa etapa la pudimos lograr porque siempre el Señor está ahí con nosotros. Amén, amén. Sí, quería resaltar eso, mami, porque es algo que yo
recuerdo muy marcado, y también mis hermanas realmente, porque a veces cuando uno como madre está logrando esas metas y esos proyectos que uno se propone, los que están ahí alrededor, dígase los hijos en específico, cuando ya están, como era el caso de nosotras, tienen que pasar muchas vicisitudes o posiblemente tienen que volverse cómplice dentro de ese momento. Y eso es lo que hace que uno desarrolle, como tú dices, esas habilidades o esa fuerza que uno no sabe que la tenía. Y pues gracias a ti que definitivamente nos enseñaste algo fundamental. Fue la independencia. Desde pequeñita nos enseñaste a ser fuertes, a ser, como tú dices, esa resiliencia que tú te defines, tú la impregnaste. Es como si el verte superarte nos hizo a nosotras necesitar hacerlo. Era algo que si yo le pregunto a mis hermanas por qué lo lograste, por qué te convertiste en profesional, me van a decir lo mismo, porque mami lo hizo, porque vi a mami cómo lo hizo, porque luego te vi a ti. Entonces, es como una a la otra nos impulsaba y Sí. realmente nos abriste ese camino. Vamos a continuar entonces desarrollando así tu historia, mami. ¿Qué te convertiste en licenciada en matemática y física, que es tu carrera inicial? La de matemática y física. Porque como ya les dije, me gustan los retos y era la materia que menos me gustaba. Durante mi estadía de estudio en primaria y secundaria, era la materia como que más trabajo me... Y yo decía, pero ven acá, es la que más se utiliza. Es como más bonita, porque en realidad los números son bonitos cuando uno lo comprende, cuando uno lo entiende. Entonces, a mí me inspiró, como por eso tuve que trasladarme de una provincia a otra para poder hacer esa licencia, porque aquí en La Vega, donde vivimos, donde vivía en ese tiempo también, no impartían esa licenciatura. Fue por lo que yo tuve que trasladarme a una provincia de unos cuantos kilómetros a distancia. Terminaste tu primera carrera y empiezas entonces a dar clases. Ya estamos en esa época. ¿Qué lleva a María Antonia, donde ya se supone que ya tú terminaste de estudiar? Ya cualquier mujer común o cualquier ser humano, ¿verdad? Lo normal es que ya tengo mi título, ya tengo 3 hijas, casada y todo, ya estoy realizada. Pero María Antonia no se quedó ahí. ¿Por qué María Antonia no se quedó ahí? Bueno, así me dijeron mis hermanos cuando yo les dije que yo iba a seguir estudiando, que fue cuando decidí que yo iba a volver a comenzar a estudiar. Me dijeron, pero ya tú tienes un título, ya tú estás cobrando un sueldo. ¿Qué es lo que tú buscas? Si ya tú tienes tu familia. Y yo le dije, bueno, viene un mañana en el que yo debo de pensar y yo necesito algo más. Cuando año después, 4 años después de ser licenciada en esa área, me pongo a pensar, digo, ven acá, para uno, pensionarlo, hay que durar 30 años en el sistema, generalmente, cuando uno quiere salir con la cantidad de años que debe salir. Entonces, yo pienso que dentro de las aulas y fuera, yo podía dar el servicio igual a mis muchachos. Podía dar o mejor servicio, porque yo siento ahora que estoy dando mejor servicio que dentro de las aulas. Y como quiera, porque dentro de las aulas yo di el todo por el todo. Y generalmente se me reconoció. Estando dentro de las aulas, se me reconoció varias veces como maestra. O sea, que cuando tú haces las cosas con cariño, la haces porque te nace de adentro hacerla, no por seguirle el paso a otra persona, porque eso pasa. Muchas veces nosotros no nos identificamos en sí y no somos nosotros mismos. Y a veces lo que queremos es como copiar a otra persona. Entonces, por ejemplo, yo voy a estudiar porque María está estudiando, por ejemplo.
Pero entonces no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es seguir a María por seguirla, ¿verdad? Por hacer lo que María está haciendo, pero no porque yo lo siento. Entonces, ¿qué pasa? Voy a llegar, puede ser que llegue, pero no voy a dar el todo por el todo, como cuando yo decido, ¿verdad? Desde adentro, por vocación, hacer eso. Exacto. Que entiendo que eso fue lo que pasó en mí, porque generalmente me ha ido bien en mi carrera, me ha ido bien en todas las áreas que he impartido. Entonces, cuando decido, ya ustedes en la universidad también, ustedes en la universidad, cursando ya tú como la mayor, Laura. Entonces estábamos estudiando la 3 de nuevo en la universidad, ¿de acuerdo? Estudiábamos la Sí. 3 en la universidad porque yo decidí que yo tenía que ser algo más. Cuando decido ponerme a estudiar la licenciatura en psicología. Entonces, me puse a estudiar de noche. Ahí me tocaba también, pero ya esa fue más, ahí yo me identifiqué más, porque ya esa licenciatura yo la hice en mi provincia, o sea, ya el transporte no era tan trajudicial como en aquella primera licenciatura, como la primera vez que yo inicié en la universidad. Entonces, ya para mí fue como más mejor, más aceptable, me sentí más cómoda. Entonces, Te la es de disfrutaste donde más. nace el yo seguir estudiando. Me hice como yo le digo a mis polluelos, así yo le digo a mis alumnos en la escuela, mis polluelos, yo le digo, háganse como el sapo sordo, porque yo me identifico mucho con esa anécdota. Háganse como el sapo sordo. ¿Sabe? La competencia, ¿Cómo era el sapo sol? hay una competencia, una anécdota que se llama la competencia de sapo. Había una competencia de sapo y claro está, habían varios espectadores. Entonces, cuando comenzó la competencia, las personas voceaban que no iban a poder, que no iban a poder llegar. Entonces, muchos iban desistiendo, iban desistiendo. Hubo uno que llegó a la meta. Entonces, los espectadores se asombraron y dijeron, pero, ¿y cómo lo logró? ¿Y cómo lo logró? ¿Verdad? Era imposible porque eran muchos y todos desistieron y solo uno llegó a la meta. Entonces fue porque se dieron cuenta que el sapo era sordo. Y es ahí donde el sapo, por ser sordo, llegó a la meta. Entonces yo me identifico mucho con esa anécdota y así yo le digo a mis muchachitos, siempre le cuento parte de mi historia, le cuento, le digo, yo soy hija de analfabeto y yo me siento orgullosa de mí, de la persona que soy y me siento orgullosa de mis hijas, porque si yo hubiese seguido o sea, no por denigrar, no por denigrarlo a mis padres, ¿verdad? Porque fueran analfabetos, pero si yo hubiese No, seguido ese guión de ellos, ¿verdad? Y no romper con te hubieras esa, justificado, digamos. Hubiese ajá, dicho no, no encontrar otro foco e inspirarte en otra persona para tú decir, si sí, ella pudo, yo también podré. sí, tú ves, entonces, generalmente es ahí donde tuviste que, junta con ustedes, casi me gradué entonces de la psicología y gracias a Dios, logré comenzar a impartir el área antes de terminar también la licenciatura en esa área. El Señor me dio la oportunidad, tú sabes, ¿verdad? De ejercer. De entrar al área dentro del sistema educativo, porque como ya era maestra, se me hizo un poquito más fácil y entonces es donde desarrollo en realidad la parte de el área de orientación y psicología. Yo trabajo en esa unidad, en mi centro, Maravilloso. donde fui nombrada, desde donde fui nombrada. Al principio trabajaba en básica, pero luego entonces ya el centro cambió y ahora es un liceo.
Ahora trabajo con adolescentes. Qué reto. Sí, me siento muy Trabajar con feliz. otra etapa. Qué bueno, mami. Qué bueno realmente cuando uno siente la vocación, no simplemente como tú explicabas, hacerlo porque otro lo hizo, sino hacerlo porque me nace, porque es algo que yo llevo dentro, que realmente amo. Dicen que cuando uno hace lo que uno ama, uno nunca siente que trabaja. Y yo siempre he Sí, visto eso en ti, ese no desfallecer, ese hacer las cosas con amor. Siempre nos impregnaste esa parte de lo que sea que vayan a hacer, háganlo con excelencia, no con perfeccionismo porque no existe, sino con esa excelencia, ese deseo, sí, siempre nos impulsaste en la vida de fe. Y sí, pues esa parte que justamente también viene dado mucho por parte de Mamá Chichi también, de esas enseñanzas de ella, justamente ese impulso con la vida de fe. Yo digo que cuando uno se sustenta sobre la roca, sobre la palabra de Dios, es difícil que uno desista porque hay algo dentro. Dice la palabra que ya el Señor viene a habitar en nosotros. Entonces es cuando tú sientes ese impulso, como tú dices, es ese impulso que te lleva a ir más allá. Y es ahí donde yo creo que fue lo fundamental. Tú tenías una fe tan grande que te llevaba a entender que el Señor estaba contigo y que en todo momento tú estabas protegida, pero que también nosotras estábamos cuidadas donde quiera que estuviéramos. Y realmente es lo mismo que nosotros, yo creo que Laura, Noemi y yo tenemos esa esencia que se nos transmitió de parte tuya. Te agradezco muchísimo el no simplemente hacerlo tú, sino también nunca tener un no para nosotras. Siempre tener esa disposición de madre, siempre ser ese, yo digo ese trampolín. Para los que no saben, un trampolín es ese juego donde tú brincas y el impulso, o sea, te vas hacia abajo, pero para saltar más alto. Entonces, eso ha sido tú en la vida de nosotras, mami. Ese trampolín donde no nos dejaste en la etapa tuya, sino que nos llevas a ir más alto. Es como que si yo logré, tú siempre nos decías, si lo logré hasta aquí, yo quisiera que ustedes lo logren hacia allá, o sea, más alto, cada vez más alto. Y eso, yo creo que no solamente se va a ir conmigo, sino que se va a transportar de generación en generación. Que tus nietos, tus bisnietos van a tener ese impulso de, si mamá lo logró, si mami lo logró, entonces también nosotros lo vamos a lograr. Yo sé que esa es sí. mi mayor inspiración y siempre le pido a Dios dejar ese legado que cuando ya no esté, mis generaciones, mis próximas generaciones me recuerden porque claro está, con mis debilidades, a pesar de tener fortaleza, tengo mis debilidades como ser humano, pero siempre he tratado de convertir esas debilidades en fortaleza, porque uno mismo, es como le decía, uno mismo es que hace arcilla, ese barro, uno lo hace uno mismo. Lo que uno quiere de uno, eso uno lo hace, pero tiene que tener primero, en primer lugar, a Dios. Y le doy las gracias a ustedes por creer en mí, en mí. Siempre creyeron en mí, siempre me vieron como esa persona de buen ejemplo a seguir. Y me siento muy orgullosa también porque de verdad que me dicen muchas veces que tengo suerte, pero yo soy de la persona que no creo en la suerte. Yo soy de la persona, siempre yo digo esa palabra. Yo soy de la persona que yo no creo en la suerte. Yo creo en que, como decía, Dios pone cosas en nuestras manos, en nosotros, ¿verdad? Dios pone un don en nosotros y nosotros tenemos que decidir si lo cojo, si lo tomo o lo dejo. Entonces, muchas veces me dicen, todavía me dicen, las personas a veces tienen poco desconocimiento, a veces con poco desconocimiento, no mucho discernimiento, y expresan como que yo he tenido suerte con ustedes. Yo he tenido suerte con las tres hijas que tuve porque salieron profesionales,
Son 3 hijas que no me han dado por ningún lado un dolor de cabeza. De verdad las amo, las admiro, porque siguieron ese legado que yo quería que siguieran y que yo me esforcé para que ustedes fueran hoy lo que son hoy también. Y así yo espero que mis próximas generaciones también decidan ser así en el mañana, en el futuro, cuando ya yo no esté o cuando esté presente, que yo sea esa fuente de inspiración para mis nietos, mi bisnieto y muchas generaciones que vendrán. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, pues entonces, para que la audiencia te siga conociendo un poquito más. Dijo, ya vamos por el paso de que tiene la licenciatura, ya van 2 licenciaturas. Viene un día común y nos juntamos, yo creo que estábamos mis hermanas y yo casada y ya estábamos graduadas, ¿verdad? Y viene mami y nos junta y dice que ella va a iniciar de nuevo a estudiar. Oh, sorpresa para nosotras porque pensábamos que ya mami se iba a quedar ahí, que ella no iba a querer seguir estudiando más. Pero vuelvo y digo que cuando tú amas algo, no es un trabajo para ti, no es un esfuerzo, sino que viene contigo. Y mami, eso del estudio es algo que ella lo disfruta. Sí. Y entonces cuéntanos, mami, cuando tomaste la decisión entonces de volver a estudiar de nuevo. Ajá, bueno. Manuela le gusta mucho que yo le cuente acerca de mi, ¿verdad? Mi transcurrir como profesional, porque de verdad que para ellas fue muy impactante mi vida en mi transcurrir como profesional, como yo me inspiraba por estudiar y los obstáculos que aparecían siempre, porque luego, ya como ella dijo, siendo ella 3 profesionales, ya casada, ya yo con nieto, es cuando decido que yo voy a hacer una licenciatura, que voy a hacer, perdón, una maestría. Me faltaba la maestría. Yo siempre decía, Señor, mira, todo lo que yo vaya a estudiar, lo quiero hacer, ayúdame a hacerlo antes de cumplir mis 50 años. Voy a llegar hasta donde tú quieras antes de cumplir los 50 años. Y para la gloria de Dios, inicié una maestría, pero entonces tuve un gran obstáculo porque, como tú sabes, ¿verdad? Casi pierdo la vida. Tuve una situación de salud muy complicada cuando estaba cursando mi maestría, incluso que Manuela, esa que ven ahí, fue a mi casa y me dijo un día, mira, voy a ir a la universidad y le voy a decir que te quiten de la maestría, que tú no vas a seguir estudiando, Tú no tienes la capacidad, ya tu salud no te ayuda para tú seguir estudiando, porque de verdad que no estaba muy bien, porque tuve que retirar una materia, tuve que salir del trabajo también por un par de meses, porque mi salud estaba un poco delicada, pero yo le dije, no, yo con Dios delante, déjame tranquila, estate tranquila, que yo ahora no puedo, pero si Dios quiere, yo voy a seguir. Y ellas no querían que yo continuara por mi situación de salud. Y yo oraba mucho, yo orando mucho. Habían días que yo cogía, meses, ¿verdad? Que cogía una materia y tenía que coger la clase acostada. Gracias a Dios que comenzó en ese tiempo la pandemia, cuando comencé la maestría. Entonces fue donde se puso la educación virtual por la virtualidad, perdón. Entonces ya para mí fue un poco más fácil porque yo podía tomar mi clase desde mi cama.
Muchas veces con el computador yo le decía a mi hija Noemi, que era quien me estaba cuidando en ese entonces, porque era la que todavía no estaba ejerciendo su carrera, que es maestra, igual que yo. Entonces todavía no estaba ejerciendo su carrera y estaba al cuidado mío y ella me buscaba la computadora los sábados, que era que yo hacía mi maestría, y yo ponía mi cámara ahí, mi computadora, y gracias a Dios lo logré. Gracias al Señor y gracias siempre al apoyo de ustedes, de esas niñas hermosas, de esas niñas que siento orgullo, o sea, que ven ahí. Esas son mis 3 orgullos. Entonces, fue donde yo terminé. Yo dije, bueno, ya me gradué, hice mi maestría. Entonces yo dije, bueno, ya he hecho muchos diplomados, he hecho ya van 2 licenciaturas. Ya el Señor me quiere que yo termine aquí ya, en el área de, como le dije, de orientación y psicología. Ahí hice mi maestría en esa área y algunos diplomados, algunos cursos un poco más ya con menos tiempo que lo que requieren de la licenciatura. Pero gracias a Dios, así lo he logrado. Hay Así es. que sobrevivir, hay que creer siempre en Dios, hay que darse la oportunidad de creer también en uno mismo. Es muy importante que creamos siempre en nosotros mismos para lograr nuestras metas, de verdad. Esa era una de las preguntas que quiero hacerte. Tú tenías la fe en Dios y tienes la fe en Dios. Una de las cosas que siempre te veía ser es esa confianza en ti, esa autoestima también. Has sido una mujer con una autoestima muy equilibrada. Y me gustaría, porque realmente ese consejo así mismo que acabas de decir es justamente atinado a esa autoestima que tú tienes. Creías en ti, o sea, tenías esa confianza en ti y eso te llevaba a impulsarte. Y realmente es algo que puedo reconocer. Y muchas de las mujeres que nos ven posiblemente se encuentran en una etapa y dicen, no, ya yo, ¿para dónde voy yo? Si ya yo tengo, mira, a veces utilizan los hijos como excusa para no seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué tú le dirías a esas mujeres, mamá? Hay que aprender a botar el miedo, porque a veces nosotros no tenemos miedo nosotras mismas y entonces eso le demuestra a los demás que somos débiles y que ese miedo nos lleva a nosotros a ser sumisa, ¿verdad? A aceptar lo que el otro diga, lo que el otro quiera, como el otro quiera que nosotros seamos. Entonces, de verdad que no es así. Muchas veces nosotros tenemos que ser fuertes y tener esa valentía y perder Desarrollar ese carácter. tenemos que perder el miedo a fracasar. Ese miedo al fracaso que muchas mujeres conozco que llevan dentro, que no se atreven a atreverse. Yo he tenido que hablar muchas veces, orientar a muchas mujeres, muchas madres, que me dicen, profe, yo quiero, así me he quedado con el adjetivo profe, porque generalmente yo ahora le imparto el área de orientación y psicología a los hijos de aquellos alumnos que fueron en tiempos pasados, fueron mis alumnos. Hoy tengo sus hijos y lo oriento en la psicología, ¿verdad? Ya desde el área de orientación y psicología. Entonces me toca hablar muchas veces con ellas y me dicen, profe, yo quisiera, pero es que yo tengo miedo a esto, es que yo le tengo miedo a aquello. Y yo le digo, no, mi amor, somos todas fuertes, todas podemos. Lo primero es poner a Dios delante.
Y segundo, decir yo puedo, yo puedo. Siempre cerrar los ojos y decir yo puedo. Señor, yo puedo porque tú lo has puesto en mí. Y tú crees en mí. Y si tú crees en mí, yo debo creer en mí. Que es algo muy importante y que debemos de decirnos nosotras como mujeres, ¿verdad? Como mujeres muchas veces para empoderarnos, como se llama así el episodio, empoderarnos de nosotras Podcast. mismas y poder lograr esas metas que nosotros nos proponemos y poder ser alguien diferente. Sabemos realmente, mami, que, como tú dices, no todo fue perfecto dentro de tu transcurrir, de progreso, de salir hacia adelante. Y pues también la mujer, o sea, hemos hablado de la madre, la mujer profesional de nada, pero de esa María Antonia, digamos, en el rol de mujer, pasaron cosas en tu vida que, como bien tú mencionaste, tuviste que terminar un matrimonio con mi papá ya luego de prácticamente casi como 20 años más o menos. Pasa eso muchas veces en la vida de cualquier mujer. Muchas veces tenemos que, yo sé que no querías dar tu brazo a torcer, nos decía mucho cuando sucedían esas situaciones en el hogar, tú decías, yo no quiero dejar a mis hijas, voy a sacar a mis hijas, tú lo decías así literal, como no voy a sacar a mis hijas a rodar, no voy a dejar que ustedes, no le voy a colocar a ustedes otro papá, ni mucho menos, o sea, te mantenías ahí resiliente también en esa parte, porque sabemos que viviste muchos desafíos para lo que estuvimos en esa época en tu vida, ahí a tu alrededor. En ese tiempo, tú decidiste pues rehacer ya luego tu vida. Pero yo que fui una, y lo admito frente a las cámaras de Empoderadas en su palabra, le admito, yo fui esa hija que renegó completamente, me negué a la realidad de que mami tenía que rehacer su vida. Me negué a la realidad de que mami iba a salir de mi casa, o sea, que la casa donde yo crecí, donde mi mamá, mi papá, ya yo no iba a poder ir a visitar a mi mamá ahí, a ese lugar, sino que mami iba a tener que hacer su vida, rehacer su vida. Y fue un momento muy duro. Fue un momento en que la relación de nosotras dos fluctuó mucho, y digo que fluctuó porque se gestaron muchas heridas, o posiblemente a veces uno como hijo se muestra egoísta. ¿Qué sentías en esos momentos, mami, donde incluso yo te puse entre la espada y la pared? Generalmente, ahí en alguna ocasión con ustedes, como tú dices, ¿verdad? Con la parte de ustedes, al tener situaciones de pareja, como tú comprendes, ¿verdad? Y para las personas que me están escuchando, todos no somos perfectos, pero tampoco no todos nacemos para ser mártires. No todos nacemos para ser mártires y podemos salir adelante con otra persona, pero también lo podemos hacer solo. Generalmente yo tuve una lucha de pareja de 25 años, prácticamente luchando sola, porque como tú dijiste, tu padre trabajaba lejos y solamente llegaba los fines de semana y a veces venía a la casa quincenal, ¿verdad? Donde yo tenía que estar donde yo tenía que enfrentarme a un estudio, a un trabajo y a ustedes, ¿verdad? Como madre, a la vida de madre. Entonces, lamentablemente, no todos podemos, no hay que ser mártires para uno no dar su brazo a torcer, para uno ser una persona ejemplo. El hecho de que uno no pueda llevarse bien, no pueda lograr, ¿verdad? Tener un matrimonio para toda la vida. O sea, yo pienso dentro de mí en esa parte, a veces
hay mujeres que sufren maltrato, ¿verdad? Sufren maltrato, callan muchas violencia porque creen que no pueden salir adelante, porque creen que tienen que depender de esa persona. Entonces, esta historia que le estoy contando es para que entendamos que generalmente se pueden lograr las cosas con una persona a nuestro lado, vamos a decir en esta ocasión con una pareja, pero también se puede sola. Ustedes saben, ¿verdad? Como tú comprendes, yo luché mucho sola, pero también luché mucho por mi matrimonio. Y generalmente yo tenía cuando se me enfrentaban esas situaciones de pareja, yo quería salir con ustedes pequeña, ¿verdad? Quería desistir, pero siempre yo decía, Señor, tú tienes el control, tú tienes el control. A veces lloraba con ustedes tres a mi lado, como mi tres pollitas y mamá gallina, llorando a veces, pero volvía y me sacudía el polvo y decía, no, Juana, tú puedes, porque si tú has logrado hasta ahora, tú puedes lograr más, pero siempre pensaba que no quería ponerles otro padre a ustedes, ¿verdad? Porque reconocemos y sabemos de muchas situaciones que se dan cuando muchas veces uno tiene que partir, ¿verdad? El matrimonio, entonces tiene que eh, buscar otra pareja, teniendo hijos pequeños, no es lo mismo. Y yo decía, yo no voy a aceptar que otra persona me le hable más a mis hijas, donde yo he criado a mis hijas con tanto amor, ¿verdad? Donde haya otra costumbre. Entonces yo pensaba muchas veces, yo pensaba en todos esos criterios que podían hacérmele daño a ustedes y generalmente no fue que ustedes saben, como tú comprendes, no fue porque no tuve la oportunidad de hacerlo, no fue porque no se me dio el motivo de hacerlo, pero con esa fortaleza que Dios ponía en mí, que Dios pone en mí siempre, yo luché y luché hasta que, como dice Manuela, ya ella estaban casadas, cuando yo decido separarme de su padre, entonces luego, después, encuentro una persona, la cual me brindó su apoyo. Duré 25 años con el padre de Manuela y sus dos hermanas más, pero fue fuerte, ¿verdad? Porque una separación de 25 años es un poco fuerte, pero también cuando uno es ya muy herido, cuando tu corazón te lo hieren muchas veces, va saliendo esa persona de adentro, va saliendo esa persona de adentro. Y yo lo admiro a él como persona, yo lo respeto, porque él también en sus limitaciones me ha respetado siempre. Hay cosas que son ajenas a nuestra voluntad muchas veces y por eso tuve que romper. Pero le doy gracias a Dios porque puso una persona en mi camino que fue como para que yo me fortaleciera más, como para que yo viera en mí esa persona valiosa que yo era, porque a mí, como pareja, mi primer matrimonio no se me había valorado como mujer, como profesional, como persona en sí, como ser humano, como madre de tres hijas, ¿verdad? Y todo lo que yo había pasado, no se me había valorado todavía como Dios quería que a mí se me reconociera, mientras que yo le doy gracias a Dios que en esta relación todo ha sido muy positivo. Gracias a Dios hasta ahora y le doy gracias a su nombre
porque Amén. nada llega a nuestras vidas si no es por obra de Él. Así es, así es. Definitivamente que yo quisiera también quedarme no solamente una hora, sino muchísimo, porque escucharte hablar es volver a revivir mi historia, tanto la mía como la de mis hermanas, poder reafirmar ese por qué cada día, por qué hoy soy lo que soy, por qué he podido llegar, por qué. Entonces son esas cuestionantes que me llevan a ver tu historia como ese espejo y pues me inspiras. Cada día me inspiras. Déjame resaltar algo, Manuela, con perdón. Déjame Claro. resaltar que yo le doy gracias, después de Dios, le doy gracias a la madre que me dio, porque mi madre también ha sido una mujer muy luchadora y me enseñó muchos valores. Mi madre, a pesar de no tener un nivel de educación como muchas mujeres, ¿verdad? Que a veces tienen conocimiento y tienen un nivel de educación avanzado, pero mi madre, a pesar de no tener su nivel de educación avanzado, vamos a decir, ¿verdad? Una persona totalmente con poco desconocimiento de las cosas, ha sobrellevado un hogar por más de 50 años y gracias a ella yo también me he fortalecido, también he tenido ejemplo por parte de mi madre, la cual admiro mucho y respeto y la quiero y pido larga vida para ella. Episodio lo quise hacer honrando a esas grandes madres que están en mi país, las cuales amo, respeto y admiro. Y pues en la persona de mami quise resaltar tu historia en este episodio, pero dando inspiración a todas esas mujeres que nos ven. Quiero cerrar este episodio de una manera muy especial. Otorgar esto es como una especie de reconocimiento a mi mamá. Dice, está en inglés, pero lo voy a leer. Dice que soy bendecida porque tengo la mejor madre. Y ese reconocimiento te lo quiero dar a ti, mami. Felicidades de verdad. Por siempre, siempre, siempre podemos reconocer que nos has instruido. Has sido ese pilar al cual le pido a Dios que te dé mucha vida y salud. Pues gracias por compartirnos tu historia, gracias porque las veces que yo, como me tocó emigrar, he pensado en desistir, he pensado en que mami nunca lo hizo y por eso le pido, papá Dios, dame fuerza porque yo tampoco lo quiero hacer. Así que gracias, mami, gracias y te amo muchísimo y pues feliz Día de las Madres. Gracias a ti por creer en mí y espero que esta historia pueda edificar a muchas mujeres que en verdad lo necesitan. Gracias por ese mensaje tan bello. Me pusiste un poquito, pero sí, muchas gracias por darme la oportunidad, esta oportunidad muy bella de poder contar mi historia. Para honrar esa memoria, ese ser tan especial en el Día de las Madres, te pido que le compartas este episodio a tu mamá y le digas que asimismo tú quisieras que en algún momento su historia fuera de trascendencia. Así que pues muchísimas gracias a ti que nos ves y que Dios te bendiga. Y pues Dios esté con todos nosotros y al mismo tiempo feliz Día de las Madres para todas esas mamis dominicanas que nos están viendo en cada episodio. Bendiciones. Gracias. Y muchísimas gracias. Gracias por ella. Desde aquí, gracias por toda ella. Y Dios te me bendiga. Amén, mami. Gracias. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vida.